El fregadero no debería haber tenido 2 tazas de café. Recuerdo haber enjuagado la mía antes de irme al gimnasio. Lo recuerdo porque astillé el borde contra la encimera como un idiota y me encogí cuando la llevé a la boca. Esa taza tenía una pequeña grieta cerca del asa. Era la que ella nunca usaba porque decía que sabía metálico. Pero ahora había 2 tazas en el fregadero, ambas todavía tibias, ambas con ese leve aro de leche de avena que ella siempre juraba que era mejor que la crema. Pero se suponía que ella no estaba. Se fue el jueves por la noche después de una discusión rara sobre nada. Algo sobre patrones y sentirse encerrada. Dijo que necesitaba irse a algún lugar en el norte, con árboles y silencio, para simplemente existir sin expectativas. Sus palabras, no las mías. Empacó libros ligeros, una estería de yoga, una bolsita con aceites sagrados. Sin electrónicos. Incluso dejó su teléfono, lo cual se sintió teatral. Pero no lo cuestioné. Dijo que necesitaba un reinicio, no vigilancia. Entonces, ¿por qué había 2 tazas en el fregadero? Me quedé ahí, en short de gimnasio, mirándolas como si fueran evidencia en una escena del crimen. El perro no ladraba. La puerta del cuarto de invitados estaba cerrada. No había oído a nadie entrar ni salir. Pero algo estaba mal. No un mal ruidoso, un mal silencioso, como si el aire en la casa fuera distinto, más cálido, desplazado. Entonces lo vi. Un cepillo de dientes sobre el lavabo del baño. No era mío, no era de ella. Nuevo, azul, envuelto en una de nuestras toallas de mano como si alguien hubiera salido con prisa y no quisiera gotear en el suelo. Las cerdas aún estaban húmedas. Extendí la mano, temblando, pero me detuve a medio camino. No sé por qué. Tal vez porque tocarlo lo haría real. Recorrí la casa en silencio, medio esperando que alguien saliera de un armario o que ella entrara caminando tranquila con una vela y dijera que todo era una especie de prueba de Mindfulness. Pero no. Nada, solo el zumbido del refrigerador, el tic del viejo reloj de pared, y ese cepillo ahí, como un arma cargada. Ahí fue cuando abrí su portátil. Mira, lo sé. Límites, privacidad, confianza, todo eso. Pero dime, ¿qué harías si tu esposa desaparece para encontrarse a sí misma y luego regresa dejando huellas invisibles por toda la casa? Ni siquiera necesité su contraseña. Todo seguía abierto. Pero lo que encontré no fue una carta de amor ni mensajes sospechosos. Era un calendario compartido. Martes 2 de la tarde, Vera D. Miércoles 6 de la tarde, cena en Cresel, él invita. Jueves 10 de la noche, quedarse a dormir. Ese último seguía resaltado. No se había olvidado de cerrar sesión. Quería que lo viera. O tal vez ya le daba igual si lo veía o no. Esa noche llegó tarde como si nada hubiera pasado. Cabello suelto, ojos claros, una bolsa de terval en la mano. Dijo que se sentía renovada. Me abrazó como si fuéramos actores en una obra llamada Matrimonio Estable. Y mientras se iba a duchar, le hice la única pregasterisconda que podía hacer. ¿Hiciste café esta mañana? Se quedó congelada un segasteriscondo. Lo justo para notarlo. No, dijo, pero las tazas seguían ahí. Y también el cepillo. Esa noche, después de la ducha, encendió una vela de sándalo y se sentó frente a mí en el sofá como si fuéramos a tener una conversación civilizada sobre nada. Llevaba una de mis sudaderas, la que siempre decía que le picaba, y fingía que nada era raro. La vi beberte de una taza nueva, no de la del fregadero, y esperé. Esperé a que dijera algo, a que tropezara, a que dudara, a que mintiera lo suficientemente mal como para que se rompiera la actuación. Yo cedí primero. Había 2 tazas en el fregadero esta mañana, dije tranquilo, mirando al suelo para no ver la mentira formándose en su cara. Ni siquiera parpadeó. Seguro olvidé una de antes de irme. Estaban tibias. Hizo una pausa mínima. Tal vez enjuagué una anoche. ¿Estás pensando demasiado otra vez? ¿Pensando demasiado? Esa palabra tocó un nervio. Porque cada vez que yo señalaba algo real, algo que no cuadraba, eso era lo que recibía. Estás pensando demasiado. Quise gritar. En lugar de eso, me levanté, fui al baño, agarré el cepillo azul aún envuelto en la toalla y lo dejé con cuidado sobre la mesa de centro entre nosotros como si fuera la prueba en un juicio por asesinato. ¿Qué es esto? Lo miró. Parpadeó una vez. Luego sonrió. Ah, eso debe ser de cuando mi hermana vino el mes pasado. ¿Te acuerdas? Creo que lo dejó aquí. No, dije despacio. Ella usa un cepillo eléctrico. Te burlaste del ruido. ¿Recuerdas? Abrió la boca. La cerró. No salió ni en asterisco una palabra. Fui al fregadero y tomé una de las tazas.
Ahí estaba, débil, pero inconfundible. Una marca de labios rosado rojizo. No era su tono. Ella nunca usaba nada que no fuera brillo transparente. La levanté. ¿Esto es tuyo? Se quedó mirando la taza como si la hubiera traicionado. ¿Qué estás haciendo?, dijo al fin, su voz de repente afilada. ¿Por qué estás revisando platos y cepillos como un paranoico? Y ahí estaba. El giro. Estaba cambiando la narrativa. De repente, el problema era yo. Porque vivo aquí, dije. Y no soy ciego. No estabas en el bosque. Estabas en ese Airbnb en Shoreline Avenue. Dejaste el calendario abierto. Vi la reserva de la cena. La estancia a las 10 de la noche. ¿Quién es de? Su cara perdió el color como si le hubiera lanzado un cubo de agua helada. No es lo que parece, susurró. Ah, perfecto, dije, riendo a través del dolor en el pecho. Porque parece exactamente que me mentiste en la cara y trajiste a alguien a nuestra casa mientras me decías que necesitabas espacio. Por un seg asterisco no pensé que iba a llorar. Parecía querer hacerlo. Pero en lugar de eso cruzó los brazos y dijo en voz alta lo que llevaba callando. Pensé que no lo notarías. Nunca notas nada. Eso rompió algo dentro de mí. No solo su confesión, sino la facilidad con la que lo dijo, como si yo tuviera que aceptarlo, como si en algún momento hubiera decidido que yo no importaba lo suficiente como para ser honesto conmigo. ¿Él estuvo aquí? Pregasterisco en T. ¿En nuestra casa? No respondió. Su silencio fue la respuesta. Así que asentí, subí las escaleras e hice lo único que nunca pensó que haría. Empecé a empacar. No con rabia, no con caos, en silencio, con cuidado. Doblé cada camisa, cada calcetín, cada pequeño pedazo de mi vida que claramente ella pensaba que yo podía dejar atrás sin problema. No grité, no amenacé, ni siquiera lloré, hasta que estuve en el coche, con Orbit dormido en el asiento trasero y la casa haciéndose cada vez más pequeña en el retrovisor. Ella se fue para encontrarse a sí misma. Resulta que solo esperaba que yo no estuviera prestando atención. Pero ahora lo estaba. Lo curioso de irte en silencio es que desconcierta a la gente que esperaba una pelea. Me siguió arriba mientras empacaba, pero al principio no dijo nada. Solo se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, mirándome doblar camisetas como si me estuviera preparando para un fin de semana largo, y no para salir de nuestro matrimonio. Y no estaba cerrando cajones de golpe ni tirando cosas a la maleta. Era metódico, tranquilo. Eso pareció alterarla más que cualquier grito. Finalmente habló. ¿De verdad estás haciendo esto? No respondí. Solo cerré la maleta y desenchufé el cargador que siempre tenía de mi lado de la cama. Incluso me llevé mi desodorante a medio usar. No quería dejar nada que aún oliera a mí. No iba a convertirme en un fantasma en mi propia casa. Lo intentó otra vez, un poco más fuerte. Curtis, vamos. No conviertas esto en una telenovela. Podemos hablarlo. Ya lo hiciste, dije, sin mirarla. Solo que no conmigo. Intentó reír. Una exhalación corta y amarga que se quedó sin fuerza. Está siendo dramático. No es como si estuviera planeando reemplazarte. Me detuve a mitad de paso y me giré hacia ella. ¿No? Entonces, ¿por qué se cepilló los dientes aquí? Parpadeó. Ese cepillo estaba húmedo, aún envuelto en una de nuestras toallas. Así que no me insultes fingiendo que él no estuvo en esta casa. Y entonces llegó la parte que nunca voy a olvidar. Puso los ojos en blanco. Literalmente puso los ojos en blanco, como si yo estuviera exagerando porque no era lo suficientemente evolucionado como para entender que invitar a otro hombre a nuestra casa, a nuestra cama, tal vez, era solo parte de su proceso de autodescubrimiento. Recuerdo haber pensado, ¿en qué nos convertimos? ¿En esto? ¿En ojos en blanco, excusas y líneas invisibles que ella espera que yo no cruce? No grité, no rompí nada. Solo agarré la correa de Orbit, lo llamé para que bajara, y salí por la puerta principal como un hombre que sabe que si se queda un minuto más, va a decir algo que no podrá retirar. Conduje durante horas, sin música, sin destino, solo yo y el sonido de la respiración lenta de Orbit en el asiento trasero. Terminé en un motel barato de estancia prolongada junto a la autopista, de esos donde las paredes son finas y las almohadas huelen a lejía. Pero estaba en silencio, y no estaba ella. Esa noche no pude dormir. Repasaba todo una y otra vez en mi cabeza. Que me había perdido. ¿Dónde empezó? Si de ad asterisco la forma yo abrí la puerta a esto sin darme cuenta. Me pregasteris contaba si la había empujado lejos, o si simplemente decidió que era fácil dejarme. Pero entonces recordé algo. Algo pequeño. Algo que ella no notó.
Había visto una pulsera de cuero, marrón, trenzada. Definitivamente no era mía. Estaba medio escondida bajo el cojín del sofá esa misma tarde, justo después de confrontarla por las tazas. La vi cuando me agaché para recoger el juguete de Orbit. No dije nada en ese momento porque pensé que tal vez era de ella. Algún accesorio espiritual nuevo o lo que fuera. Pero ahora, en esa cama de motel, entendí lo que realmente era. Era de él. Y seguía en mi casa. De pronto vi la imagen en mi cabeza. Ellos dos juntos en nuestro sofá, riéndose, con los cuerpos entrelazados. Mientras yo estaba en casa, doblando ropa, creyendo que ella estaba en el bosque, escribiendo en un diario sobre su paz interior. Me senté en la cama, el corazón acelerado. No solo me había traicionado, se había acomodado haciéndolo. Y lo peor de todo, ella pensaba que yo era demasiado pasivo, demasiado blando, demasiado correcto como para hacer algo al respecto. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. No sé qué se rompió dentro de mí esa noche, pero algo se rompió. Me quedé mirando el techo de ese motel barato durante horas, con los ojos abiertos, el corazón golpeando como un tambor que no podía apagar. Ya no estaba solo herido. Estaba humillado. Había salido de mi propia vida como un invitado que se queda más de la cuenta, mientras ella se acurrucaba en nuestra cama con alguien que pensó que podía dejar su pulsera como un trofeo. Y lo peor, ella todavía esperaba que yo volviera arrastrándome, como siempre. Para el amanecer, ya había tomado una decisión. No desde la venganza, ni siquiera desde la rabia, realmente. Era algo más frío, más limpio, como claridad. No iba a volver a confrontarla. Nada de más pregasteriscontas a las que ya tenía respuestas. Nada de seguir jugando al esposo herido mientras ella me alimentaba con silencio o medias verdades. Iba a dejar que ganara. Solo el tiempo suficiente para que entendiera lo que realmente significaba perderme. Volví a la casa mientras ella estaba fuera, en su típica salida por kombucha ridículamente cara. Conocía sus rutinas mejor que las mías. Eso lo hizo fácil. Aparqué a una cuadra, entré con mi vieja llave, y por primera vez en semanas, el lugar se sintió extraño. Como alquilado, el sofá parecía de otra persona. La estantería estaba reorganizada. Incluso el cuenco de agua de Orbit había sido movido. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No perdí tiempo. Tomé la pulsera y la dejé exactamente donde sabía que la encontraría. En su joyero, junto al pequeño anillo que le di en nuestro primer aniversario. No por mezquindad, para recordarle la mezcla, la contaminación, el desastre. Recogí lo último de mis cosas. Cargadores de repuesto. Mi álbum de fotos de la infancia que ella nunca se molestó en abrir. El diario de cuero que guardaba escondido bajo la mesita de noche. Luego abrí el armario del pasillo. Ahí fue donde dejé mi mensaje. Verás, lo que Brin no sabía, lo que nunca se le ocurrió pregasteris contar, es que llevaba 5 meses construyendo una startup con un tipo que conocí en un seminario de tecnología. Era solo un proyecto secundario. Algo pequeño. Nada oficial. Pero la semana pasada, ese proyecto consiguió financiación. Y de repente, yo era el que recibía solicitudes de reuniones. Ella pensaba que yo seguía estancado, girando alrededor de ella como una luna triste. No tenía ni idea de que ya había empezado a salir de su órbita. Así que imprimí algo. Una página de nuestra cuenta de LegalZoom con mi nombre en la nueva LLC y una nota de una sola línea que decía: al asterisco las cosas crecen mejor cuando dejas de regar lo que ya está muerto. Lo dejé en el armario, pegado a una caja de decoraciones navideñas que siempre decía que ordenaríamos algún día. Lo encontraría, eventualmente. Para cuando volvió, yo ya me había ido otra vez. Pero esta vez no era para escapar. Era para avanzar. No regresé al motel. Me instalé en el loft de un amigo, Jasper, del equipo técnico. No hizo pregasteriscontas. Solo me dio una cerveza y señaló el sofá. Esa noche dormí mejor que en meses. Pero Brin no tardó. A la mañana siguiente empezó a llamar, a escribir, a enviar correos. Luego llegó el buzón de voz. «Estuviste en la casa, Curtis. ¿Qué demonios te pasa?» ¿A mí? Se estaba desmoronando, entrando en pánico, intentando entender por qué el hombre tranquilo que siempre creyó que estaría ahí, ya no estaba. Porque el hombre al que subestimó de pronto se había convertido en alguien que no podía predecir. Y eso apenas comenzaba. Su primer mensaje de voz fue molesto. El Sega asterisco no, ansioso. Para el tercero, su voz ya se quebraba entre la confusión y el miedo. Decía cosas como: «Tenemos que hablar. Está haciendo frío», distante. Y mi favorita: «No pensé que lo llevarías tan lejos,
tan lejos. Apenas había hecho algo más que irme con dignidad mientras ella profanaba nuestro hogar con leche de avena y traición. Y ahora estaba perdiendo el control porque yo no seguía el guión, porque no estaba llorando en la puerta, porque no enviaba textos largos pidiendo cierre, porque me había quedado en silencio. Y eso no le gustaba. A mí tampoco me era natural. Tienes que entenderlo. Yo soy el tipo que se disculpa solo para mantener la paz. El que dejaba notas adhesivas con «Eres hermosa» escondidas en los bolsillos de su abrigo, incluso cuando llevaba una semana sin besarme. El que esperaba mientras ella meditaba, escribía en su diario y se iba a retiros en solitario, fingiendo que no sentía como la distancia entre nosotros crecía como un cañón. Una distancia de la que nunca se me permitió hablar. Así que sí, tal vez ahora estaba frío, porque el calor no me llevó a ni asterisco en aparte. Empezó a contactar a amigos en común. Ahí supe que estaba perdiendo el control. Una de ellas, Liza, me escribió diciendo que Brin había ido a verla en persona, que estaba preocupada por mí, que decía que yo había desaparecido de una forma inquietante, como si fuera un fantasma emocionalmente inestable que se hubiera perdido en medio del tráfico. Déjame ser claro, no me estaba escondiendo. Estaba sanando, solo que ya no de una forma que la incluyera a ella. Mientras tanto, el silencio la estaba volviendo loca. No respondía a sus mensajes de voz. No respondía a su correo críptico titulado cierre. Y cuando intentó atraerme con culpa, diciendo que Orby probablemente la extrañaba, ni siquiera parpadeé. Pero entonces vino el giro. Apareció en el loft de Jasper. No sé cómo averiguó dónde estaba. Tal vez Liza habló. Tal vez Brin recordó algo que mencioné al pasar. Solo sé que el jueves por la noche salí de la ducha, y la encontré sentada en los escalones afuera, con los brazos metidos en ese ridículo chal de punto que solo usaba cuando quería parecer frágil. Ni siquiera levantó la vista cuando abrí la puerta. «No te engañé», dijo en voz baja. «No técnicamente. No dije nada». Me apoyé en el marco de la puerta, con la toalla sobre el hombro, el corazón golpeando como si fuera a salirse del pecho. No quería mirarla. No quería recordar cómo olía a eucalipto después de la ducha. No quería sentir nada. «Me confundí», dijo. «Y no pensé que realmente te irías. Pensé que si me alejaba lo suficiente, tú me traerías de vuelta». Eso rompió algo en mí otra vez. Pero no por dolor esta vez. Por claridad. Ella nunca quiso una relación. Quería una línea de vida. Un felpudo emocional confiable que absorbiera sus estados de ánimo, y aún así le Pregasteris contara que quería cenar. Aclaré la garganta. Hay una diferencia entre estar perdido y alejarse. Levantó la mirada. Tenía la cara cansada, el rímel corrido, pero detrás de esa tristeza había otra cosa. ¿Arrepentimiento? Tal vez. O tal vez solo sorpresa de que el hombre al que entrenó para quedarse había aprendido a irse. ¿Estás con alguien más? Pregasteris contó. La Pregasteris conta fue tan absurda que casi me reí. Había metido a otro hombre en nuestra órbita, y ahora estaba celosa de mi ausencia. No, dije. Estoy conmigo mismo. Por una vez. Entonces empezó a llorar. No sollozos. Esas lágrimas silenciosas que salen cuando te das cuenta de que calculaste mal algo que creías tener bajo control. Extendió la mano hacia mí. Yo di un paso atrás. No te odio, dije con calma. Pero no puedo saber lo que sé, y no voy a desandar lo que ya dejé atrás. Y entonces, despacio, cerré la puerta. Pensé que ese sería el final. Pero las consecuencias reales ni siquiera habían empezado. A la mañana siguiente, no volvió a tocar. No escribió. No llamó. Pero sabía que no había terminado. Brin nunca abandona una historia si no puede controlar el final. Ese es el problema con gente como ella. No siempre quieren que vuelvas. Solo quieren que no puedas avanzar sin ellos. Pero yo ya estaba avanzando, más rápido de lo que incluso yo esperaba. Jasper, que había estado observando todo este desastre en silencio, se volvió algo más que un amigo. Se volvió un espejo. Me dijo, sin rodeos, que verme caminar de puntillas alrededor de Brin era como ver a alguien disculparse con su propia sombra. Eso dolió, pero se me quedó grabado. Y por una vez, no discutí. Escuché. Dejé de inventar excusas para una mujer que me enseñó a hacerme pequeño para mantener la paz. Nos enfocamos en el negocio. Trabajamos largas horas. Rediseñé desde cero el sistema de onboarding de la app, comiendo macarrones con queso de caja en un portátil prestado. Había algo hermoso en lo feo de todo eso. Sin pulido, sin red de seguridad. Solo avanzar. Me recordó quién era antes de darle todo a una mujer que quería encontrarse a sí misma más de lo que al asterisco.
Naved quiso encontrarme a mí. 2 semanas después, llegó la carta. No era mía. Era de nuestro abogado. Había solicitado la separación en silencio. No por rencor, sino porque después de todo, ya no quería estar atado. No quería ser el tipo que vive en pausa mientras ella enciende incienso y coquetea con baristas bajo el disfraz de apertura espiritual. No quería que mi nombre siguiera ligado legalmente a alguien que podía mentir con tanta facilidad, incluso cuando la verdad estaba ahí mismo. Un labial en una taza, un cepillo en una toalla, una pulsera debajo del sofá. Y la conozco. Sé cómo piensa. Sé que esperaba que me quedara orbitando su confusión mientras ella descubría quién era. No esperaba el sobrelegal. No esperaba que fuera real, porque en su mente yo siempre fui el blando, el que perdona en silencio, el que cede primero. Así que cuando llamó después de recibir la carta, no reconocí su voz. No estaba enfadada. Estaba asustada. Ni siquiera hablaste conmigo primero, dijo. Simplemente lo presentaste. Yo estaba en una cafetería, trabajando en diapositivas para inversores, bebiendo algo frío y demasiado complicado. Casi no contesté, pero lo hice. Ya no queda nada de qué hablar, dije. Dijiste que necesitabas espacio. Te di un futuro sin mí en él. Se quedó en silencio. Escuché su respiración. La imaginé en nuestro viejo sofá, probablemente con el paquete legal en una mano, Olvida a sus pies, y la casa demasiado silenciosa. Y por una vez, no puso los ojos en blanco. No dio vueltas. Solo susurró. Pensé que tenía más tiempo. Esa frase se me quedó grabada, porque creo que eso es realmente la traición. No solo romper la confianza, sino robar tiempo, robar la versión de ti mismo que creía, que esperaba, que lo intentaba. Ella pensó que yo estaría ahí cuando terminara de jugar a esconderse de sí misma. Pero yo ya no me escondía, y ella ya no era lo que yo buscaba. Es curioso cómo la gente cree que el silencio es derrota, que si no gritas, eres débil, que si no lo publicas, no pasó. Brin siempre subestimó mi silencio. Ella confundió mi silencio con pasividad. Pero lo que nunca entendió, lo que todavía no entiende, es que el silencio es el sonido que hacen las cosas justo antes de cambiar. Y todo estaba cambiando. 3 semanas después de la carta, fui a un evento local de networking con Jasper, algo que antes habría evitado, cuando todavía caminaba sobre cáscaras de huevo para no provocar los episodios de Brin. Ella solía decir cosas como, no creo en la ambición forzada, y los hombres siempre necesitan aplausos. Y yo me tragaba esos comentarios como si fueran medicina que merecía. Pero ahora estaba de pie bajo luces cálidas de cafetería, en una sala llena de desconocidos, presentando nuestra startup como si realmente importara. Y la gente escuchaba. Alguien de un programa local de subvenciones tecnológicas pidió una demo. 2 pequeños inversores ángeles nos dieron sus tarjetas. Y en algún punto, entre mi tercera taza de café amargo y el entusiasmo de Jasper hablando sobre flujos de Machine Learning, me di cuenta de algo simple y aterrador. Era feliz, no curado, no completo, no terminado, pero feliz, no porque hubiera ganado, sino porque había dejado de perderme a mí mismo. Esa noche publiqué una foto. Solo yo y Jasper en el evento. Nada llamativo, solo una sonrisa tranquila y un texto. Construyendo algo que por fin siento mío. Tardó 3 horas. 3 horas para que Brin escribiera. Primero fue corto. ¿En serio? Lo ignoré. Luego otro. Estás intentando ponerme celosa. Luego otro. Por eso te fuiste, porque querías volver a sentirte importante. Debería haberla bloqueado. De verdad debería. Pero una parte de mí quería ver hasta dónde se deshacía su historia ahora que ya no la dirigía. No respondí. Entonces llamó. Y esta vez contesté. Porque quería escucharlo. Lo que fuera que fuera. Sonaba cansada. No solo físicamente. Cansada de verdad. Como alguien que por fin entiende que el juego que estaba jugando ya no es divertido, y que es la única que queda en el tablero. ¿De verdad lo decías? Dijo. Todo. De verdad te fuiste. No presumí. No se lo restregué. Solo dije la verdad. Nunca tuviste miedo de que me fuera. Tenías miedo de que aprendiera cómo hacerlo. Hubo una pausa. Luego una risa rota. Él me dejó, dijo. El tipo le dice que soy emocionalmente inaccesible. Eso debería haberme hecho sentir algo. Alivio, justicia, satisfacción mezquina. Pero no sentí nada, porque entendí que al final nunca se trató de él. Se trató de que ella nunca me eligió de verdad. Eligió la idea de mí, la comodidad de mí, la forma en que yo esperaba,
Pedía perdón. Pero no a mí. Espero que te encuentres a ti misma, dije en voz baja, repitiendo las mismas palabras con las que ella se fue. Pero esta vez las dije en serio, porque ahora iba a buscar sola. No se lo conté a nadie enseguida, pero algo cambió después de esa llamada. No fue ruidoso, no se sintió como una escena de película. Fue sutil, como exhalar después de aguantar la respiración demasiado tiempo y darte cuenta de que el aire ahora se siente distinto, más limpio. Esa noche salí a caminar, solo yo y Orbit, por calles tranquilas iluminadas por farolas suaves. Me miraba de vez en cuando, como si supiera, como si pudiera sentir que ya no cargaba el mismo peso. Esa semana me mudé a mi propio lugar, no al sofá de Jasper, al mío. Era pequeño, un poco torcido. La puerta del horno chirriaba al abrirla, pero era mío. Compré un sofá que me gustaba, azul marino, lo suficientemente suave como para hundirme en él, sin flecos raros estilo boho. Llené el refrigerador con cosas que de verdad me gustaba comer, sin tener que justificarlas ante alguien que pensaba que hacer listas del súper era una forma de opresión. Incluso compré platos de verdad. Por primera vez en años, no estaba diseñando mi vida alrededor de los cambios de humor de otra persona. Y entonces, sin buscarlo, conocí a alguien. Se llamaba Tessa. Nos conocimos a través de un amigo en común que pensó que necesitaba una razón para sonreír. No estaba listo. No del todo. Pero ella no me pidió que lo estuviera. No apresuró nada. Simplemente apareció. Con una calma honesta. Con ojos que no escondían nada. Con una risa que no parecía ensayada. Hacía pregasteris con Taz y escuchaba las respuestas. No necesitaba ser salvada. No quería arreglarme. Solo estaba ahí. La primera vez que vino a mi casa, estaba nervioso. Me encontré limpiando una cocina que ya estaba limpia. Pregasteris contándome se notaría el horno que chirriaba. Pero cuando entró, sonrió y dijo, «Se siente como un lugar seguro». No sé por qué, pero eso me golpeó más fuerte que cualquier cumplido que hubiera recibido antes. Vio el diario de cuero en la estantería. No lo había tocado en meses. Le dije que estaba lleno de cosas que nunca dejaría que nadie leyera. Ella dijo, «Algún día, quizá. Algún día. No ahora. Sin presión, solo quizá». Mientras tanto, Bryn dejó de llamar. Creo que por fin entendió que la versión de mí que pensaba que se quedaría congelada en su retrovisor ya se había derretido. No hubo gran confrontación. No hubo explosión final. Solo silencio. Ideal de asterisco en la forma. Ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. La semana pasada pasé por nuestra antigua casa mientras visitaba a un amigo en el vecindario. Las cortinas eran distintas. La luz del porche estaba apagada. Ya no se sentía mía. Y eso estaba bien. Se sentía correcto. Porque hay algo que nadie te dice. Cuando te engañan, cuando te abandonan, cuando te olvidan, no solo pierdes algo. Haces espacio para algo mejor. Mejores límites. Mejores mañanas. Mejor amor. Antes pensaba que el peor día de mi vida fue el día en que ella se fue a encontrarse a sí misma. Pero la verdad, fue el día en que yo empecé a encontrarme.